Muchas gracias de nuevo al colegio por la invitación para impartir esta clase, esta ponencia, poder platicar acerca de lo que es la prueba anticipada, que es relativamente un tema muy importante porque no siempre se lleva a cabo la prueba anticipada, o sea, se tiene la costumbre en la práctica de que la prueba anticipada no se desarrolle, realmente no sabemos por qué no se lleve a cabo de manera muy común la prueba anticipada, porque esta prueba, como todas, pues tiene sus requisitos que vamos a ir viendo poco a poco, y estos requisitos pues van a dar pie a esta admisión de prueba. Pero antes de todo ello tenemos que regresarnos un poco. Siempre trato de hablar de cuestiones de derechos humanos o violaciones al debido proceso, y para que se pueda tener o pueda realizarse el ofrecimiento, incluso que se admita esta prueba anticipada, deben de cumplirse con ciertos requisitos, ¿no? Estos requisitos que marca la legislación, pero de manera general en un primer momento. Sí, entonces vamos a ir atrasándonos un poquito y vamos a ver de manera general lo que es la prueba para poder enfocarnos, si me lo permiten, al 100% lo que es la prueba anticipada y su tramitación en la audiencia ya de manera práctica, ¿no? Entonces recordemos que todas las pruebas, así como lo establece el Código Nacional, pues se divide en diversos, de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos. Ustedes o ya escucharon en repetidas ocasiones datos de prueba, medios de prueba, pruebas, ¿verdad? En determinada etapa. Incluso no es muy sonado también, pero también tenemos los medios de convicción. Vamos a ir aterrizándolos uno por uno para que veamos las diferencias y nos empecemos a ubicar y diferenciemos en cuál estadio se encuentra, sí, y qué debo de actuar y cómo es que el juzgador debe de valorar la prueba en términos, por supuesto, del Código Nacional. Esta valoración que hace el juzgador es dependiendo en el estadio en el que nos encontremos. Ejemplo, en una audiencia inicial o en la duplicidad del término constitucional, ustedes van a recordar que, bueno, ciertos requisitos para poder hacer una duplicidad del término y también para poder ofrecer pruebas. Y el primer requisito esencial es que precisamente es facultad exclusiva de la defensa. Es decir, en la audiencia inicial no pueden, sí, de cierta manera los fiscales pues ofrecer pruebas, ¿no? O sea, realmente, o datos de prueba, como se llama, sino que es una situación exclusiva, ¿sí? De la defensa. Y muchos esperan, por ejemplo, vamos a separarlo porque la audiencia inicial puede ser de dos formas. La audiencia inicial va a ser puede ser con detenido, ¿verdad? Y tenemos un control de la detención en términos de lo que establece el 308 del Código Nacional y 307, ¿verdad? Bajo esos términos, obviamente, cuando nosotros tratamos de debatir la flagrancia en ese estadio, pues también tenemos oportunidad de ofrecer nuestros datos de prueba para que desacreditar la flagrancia, cosa que tampoco se da. No se da tampoco que ofrezcan estos datos de prueba, sí, para que puedan desacreditar la flagrancia. Y ejemplo muy claro de esto es si en algún asunto tuviéramos, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, pues y la fiscalía dice que cometió el delito de robo en un determinado local, en un determinado lugar, y al solicitar las cámaras de videograbación a lo mejor de una casa aledaña, nos percatamos que sí sucedieron los hechos de cierta manera y se advierte una persona con características similares a las de mi representado. Sin embargo, el horario no coincide, es decir, el Ministerio Público hace referencia en su control de la detención, en su acuerdo de retención, ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando analizan las cámaras de videovigilancia tiene un horario distinto, a lo mejor las 2 o 3 de la tarde, es decir, los hechos no sucedieron como dice la fiscalía, y para demostrárselo al juez, para poder ser un debate en el control de la detención, pues necesitamos enseñar el video. Entonces el juez pues va a valorar en ese estadio procesal la prueba, pero como un dato de prueba. Entonces por eso es la oportunidad que tiene la defensa de ofrecer sus pruebas, y muchas veces me han preguntado que
a veces los jueces no les permiten ofrecer pruebas en ese estadio en donde tenemos la audiencia de que se está debatiendo el control de la detención. Pues obviamente están en un estado de indefensión, pues la Constitución, y también nos vamos a un nivel convencional. Ustedes, el famoso artículo 8, ¿verdad?, del Pacto de San José de Costa Rica establece claramente lineamientos que se deben de cumplir, y entre ellos es que se le deban admitir todos y cada uno de sus medios o datos o pruebas que ofrezca el justiciable, precisamente para acreditar o desacreditar alguna situación que tenga como teoría del caso. Entonces, el hecho de que el juez no permita el que se le admita dicho dato de prueba, pues evidentemente trastoca un derecho fundamental, que es que se le admitan todos y cada uno de esos datos de prueba. Y esto lo van a ver reflejado o ya establecido en la Constitución, en su artículo 20 de la Constitución, en su fracción 4ª. Podrán ustedes observar que hace referencia a que se le deben de admitir todos y cada uno de los datos de prueba, que va aparejado, por supuesto, a la defensa técnica y adecuada. Entonces, para poder tener una defensa técnica y adecuada, pues debe permitir realizar su trabajo, es decir, ofrecer todos los datos de prueba que pretenda para que pueda desacreditar o acreditar algún hecho que tenga bien en su teoría del caso establecido. Entonces, por supuesto que también es un motivo de incluso pudiera ser de reposición el hecho de que no le permitan ese ofrecimiento, esa admisión, sí, incluso de este dato, toda vez que, bueno, en un primer momento el juez, sí, el juez debe de verificar, por supuesto, que todos estén a la par. Entonces la Fiscalía ya tiene sus datos de prueba para acreditar la flagrancia. Recuerden ustedes que esta flagrancia, sí, incluso cuando son delitos graves, es suficiente en algunas veces para que la Fiscalía decrete una retención, sí, haga socorro de retención. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que hacemos es precisamente recabar las entrevistas de los primeros respondientes, y a lo mejor con eso es suficiente para poder decretar la retención del justiciable en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º, atendiendo las hipótesis, por supuesto, del 146 en cualquiera de las dos que marca la misma codificación. Entonces, fíjense cómo, en este caso, el Ministerio Público ya tiene sus datos de prueba, o pruebas, como quieran llamarle, pues estadio procesal, datos de prueba para acreditar exclusivamente la flagrancia. La defensa no. Es por ello que también el artículo 20 constitucional establece que debe de brindársele el auxilio judicial al justiciable porque no está en igualdad de circunstancias. El juez de control se encarga precisamente de controlar la Constitución, que no se violente, que no se trastoque. Y el hecho que esté en un estado de desigualdad, pues evidentemente el juez debe de ponderarlo y decir, bueno, si la defensa a mí me está diciendo que hay un video donde posiblemente me está diciendo que las cosas no sucedieron, pues que se admite el video. Después ya veremos cómo se hace pues esa incorporación del video, ¿no? Pero a lo que voy es que ese dato de prueba debe ser admitido en ese momento. Señoría, aquí tengo el video, incluso hasta tengo una persona que es un experto que extrajo ese video y que le puede explicar cómo lo extrajo, y que claramente aparecen ahí los horarios, y que le va a explicar que el horario que está marcado dentro de ese aparato o de la pantalla no está alterado, no es modificado, es el actual. Sí, es por lo tanto que se está generando, por supuesto, en este caso de no admitirse, pues impunidad y también, por supuesto, desigualdad. Se quebranta un principio fundamental del 20 constitucional, primer apartado, ¿no? Que es precisamente el esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo voy a esclarecer el hecho si no me lo dejan? ¿Se imaginan? Ahora ya ven cuántos derechos se violentan, ¿sí? Con el hecho de que no se le admite una probanza, pero la Constitución también establece, se le deberán de admitir todas las pruebas que se crean pertinentes, ¿no? Que sean idóneas. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que tenga que ver con el hecho. Por eso, en todas las pruebas, de manera general, tenemos que seguir los siguientes pasos. ¿Sí? En la prueba, o en teoría general de la prueba, sí, de manera general, se tiene que ofrecer la prueba. Por supuesto, como un primer
por decirlo así, un primer paso, ¿no? Ofrecer la prueba. Entonces, así como que pónganle, ¿no? Número 1, la prueba se ofrece, ¿sí? Número 2, se debate. Número 3, se admite. Número 4, se desahoga. Entonces, eso es como lo más común, son 4 pasos, los cuales, o 4 puntos en los cuales se debe de guiar cada uno de los abogados cuando van a ofrecer o cuando pretenden incorporar un dato de prueba o una prueba o incluso medios de prueba. Se tiene que seguir esos requisitos, pero ¿qué creen? Que en el derecho penal forzosamente se tiene que descubrir la prueba. Entonces es como un siguiente punto, ¿no? Yo lo pongo como el número 1. Tienen que describir, tienen que descubrir la prueba. Sí, por ejemplo, si yo pretendo ofrecer un video, no puedo llegar a la audiencia y decirle al juez, traigo un video, vamos a proyectarlo, ¿no? Como sea que se incorpore, ¿sí? Y lo primero que decirle al juez, momento, a ver, ¿de qué es su video? ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Está teniendo, cuando tú ofreces un dato de prueba o un medio de prueba, tienes que decir la pertinencia. Entonces, bueno, señoría, es que en ese video se advierte claramente cómo mi representado no participó en el hecho que le está atribuyendo falsamente la fiscalía. Luego va a decir el juez, a ver, momento, ya la fiscalía ya sabe de ese video. La fiscalía va a decir, señoría, a mí no me han dado nada, yo no sé ni qué hable, ¿no? Entonces no se puede seguir. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero es que se descubran. En el derecho penal no es de sorprender a la contraparte, es decir, voy a llegar y ahora ponga el video rápido y ahí que se defienda la fiscalía, no sabe ni de lo que voy a hablar, se va a llevar una sorpresa. En este sistema de justicia no es así, siempre se tiene que descubrir la prueba. Entonces, yo voy a ofrecer unos videos con anticipación, Ministerio Público, ahí está tu disco, revísalo y en la audiencia debatimos. Entonces, lo vamos a poner como hasta arriba, ¿sale? Entonces, esos pasos para la prueba van a ser el descubrir la prueba y ahora sí, su ofrecimiento, ¿sí? Luego ya lo ofrecí, pero recuerden, así como le pongan ofrecimiento, separen así como 2 flechitas, porque en el ofrecimiento tengo que referir la idoneidad y la pertinencia de la prueba. Sí, en la prueba anticipada es igual. Por eso les digo que quiero hablar de manera general para poder aterrizarlo en la prueba anticipada y únicamente enfocarnos en cuestiones finas de la prueba anticipada para que pueda ser admitida. Sí, entonces es importante que sepamos cuáles son esos pasos para poder ofrecer, o más bien que se nos admita la prueba. Porque si yo no digo la pertinencia de la prueba, entonces pues el juez inmediatamente me va a decir que no tiene pertinencia. Bueno, claro, tenemos que ver el control horizontal. Recordemos que este sistema, recordemos que se basa en un control horizontal, es decir, la defensa, sí, el Ministerio Público, nada más. El juez solamente va a regular por cualquier situación, ¿sí? Que no esté en desigualdad. El juez no participa, el juez no es parte, ¿sí? Entonces, si señoría ofrezco este video, porque en este video, señoría, se advierte que mi representado no participó en dicho evento delictuoso, ¿sí? Entonces, decir, fiscal, sí, señoría, a mí ya me corrieron traslado, alguna manifestación, pues entonces si yo ya le estoy diciendo al juez cuál es la pertinencia, sí, pues entonces ya no me va a debatir nada, porque la pertinencia es la relación que tiene tu prueba o tu dato de prueba con lo que tú pretendes acreditar. Tú como defensor pretendes acreditar que tu representado no participó, bueno, entonces la prueba tiene pertinencia, ¿sí? ¿Por qué tiene pertinencia? Pues precisamente tiene pertinencia porque con eso vas a demostrar que él no fue y que tiene que dejarlo libre, ¿sí? Ojo, también ahí, en ese ofrecimiento, se me fue, póngale otro numerito, ofrecimiento y otro numerito debe de ser cuáles son las vías de incorporación y otro numerito para ponerle cuáles son sus formas de desahogo. Sí, y por supuesto, si es un testigo, las formas de citación. Todo eso debe de llevar cuando ustedes ofrecen una prueba, porque luego va a decir no es pertinente y el fiscal no, y va a decir, bueno, ¿por qué no es pertinente si estoy diciendo tal? Sí, pero entonces ahora no me está diciendo cuáles son
las vías de incorporación. No me está diciendo cuáles son las formas de desahogo. Ejemplo, si fuese como medio de prueba un disco compacto o a lo mejor una captura de pantalla de WhatsApp o a lo mejor lo que ustedes quieran de una evidencia documental o a lo mejor hasta material, no se incorporan por su propia naturaleza. Es decir, no voy a decirle al juez, señoría, mire, ponga este video ahí en su aparato y véalo. No, tiene una forma de incorporación, una vía de desahogo, ¿sí? Un testigo de acreditación. Todas las pruebas, medios de prueba, tienen que hacer referencia al juez esos puntos específicos. En la prueba anticipada es lo mismo. Nada más que vamos a agregarle otros. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, de manera general, estemos en la audiencia inicial de duplicidad del término, también estemos en la parte donde están calificando, solicita calificar de legal la detención. ¿Podemos ofrecer datos de prueba? Sí, porque la Constitución lo dice. Ahora, ¿de dónde se va a desprender dichas pruebas? Recuerden que su representado tiene derecho a declarar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento puede declarar el justiciable. Entonces, en ese momento, ya que termina el Ministerio Público de sus argumentos para que se decrete el control de la detención, en ese momento, señora, permítame hablar con mi representado, voy a platicar 2 minutos y voy a contestar precisamente la argumentación que dio la Fiscalía respecto del control. Bueno, ya terminé de hablar con mi señoría, mi representado quiere hacerle manifestaciones. ¿Sí? No le puede coartar. ¿Por qué? Porque dice precisamente el Código Nacional que en cualquier momento puede emitir una declaración, puede decir, además de que recuerden que el artículo 20 constitucional tiene como un objeto principal el esclarecimiento de los hechos. Entonces, parte fundamental es la argumentación jurídica. Señoría, pretendo, sí, con la declaración de mi representado, que se esclarezca el hecho, que se cumpla con el artículo 20 constitucional. Usted valórelo como usted quiera, pero escúchelo. Si le va a dar una ponderación alta, désela, no se la va a dar más, pero tiene que escucharlo. O sea, bueno, señoría, va a decir el representado, mire, ahí existe un video que tiene mi defensor, en ese video se puede advertir que es del OXXO, que yo no participé en ese hecho delictuoso que está diciendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dice que es a determinado horario, yo en ese horario ni estaba, yo en ese horario estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? Pues sí, entonces vea el video. Bueno, a ver, no lo puede poner en ese momento. Fiscalía, pues córrale traslado a la Fiscalía para que lo vea. Incluso puede decretar un receso para que se imponga la Fiscalía y den continuidad a la audiencia. Si no se le corre traslado a la Fiscalía, pues entonces no se puede. Ahora, ya se le corrió traslado muy bien, hacer referencia a cuáles son los medios de incorporación y las formas de desahogo de ese video. Sí, y entonces el juez le va a dar, le va a dar la valoración que él crea conveniente. Recordemos que se elimina la valoración probatoria de íntima convicción, por supuesto, y ahora viene libre, una valoración libre y lógica por parte de los juzgadores. Entonces, bajo esos argumentos, el juzgador valora la prueba, en este caso como dato de prueba, y posiblemente va a decir, bueno, no corresponden los horarios que me están echando de referencia, y por supuesto entonces no se decreta de legal esa detención. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? En la duplicidad del término constitucional va a ser lo mismo. Voy a ofrecer un testigo y puedo yo decirle al juez en ese momento, señoría, ofrezco al testigo, está aquí afuera, hágalo pasar en este momento. Bueno, si hay un testigo, si hay una persona que va a ser como medio de prueba, pues yo no tengo un antecedente de investigación, es decir, una entrevista. No pasa nada. Ahí que pase y que le interroguen. Recordemos que el sistema es oral. Entonces, ahí que lo interroguen, ahí que le digan. El objeto es que se descubra la verdad. Puedo ofrecer los medios de prueba que sean. Entonces, vamos a irlo resumiendo, ¿sí? Estos datos de prueba, medios de prueba, sí se van a poder admitir siempre y cuando, uno, tengan pertinencia. ¿Y la pertinencia qué es? Relación con el hecho que quieres probar. Pues obviamente a lo mejor no tiene relación con el hecho de la fiscalía, pero sí con el hecho de la defensa. Yo como defensor puedo yo emitir mis argumentos, ¿sí? Para que, o mi teoría del caso más bien, ¿sí? Y los hablo, los digo, me descubro, y con ese dato el juez va a decir, bueno, a ver esta prueba, bueno, el fiscal, el defensor quiere probar su dicho, por lo tanto que se le admita.
tiene pertinencia. Pero momento, ¿cómo lo vas a desahogar? ¿Cómo lo vas a incorporar? ¿Sí? ¿Quién lo va a traer? Todo eso se dice en el ofrecimiento. Entonces, fíjense, 1, que se descubra. 2, ¿sí? Ofrecimiento. 3, el debate. 4, admisión. Y 5, desahogo. Si no se admite, bueno, pues ya. Pero muchas veces todas las pruebas que ofrezca la defensa les van a ser admitidas. Solo son tema de valoración por parte del juzgador, ¿sí? El hecho que no se le admita, insisto, puede ser un motivo de reposición de procedimiento mediante un recurso. ¿Por qué? Porque precisamente se intenta descubrir la verdad por parte de la defensa y no se le permite por parte del juez. Está violentando un derecho humano. Recordemos también siempre, recuerden los argumentos primero constitucionales, esta reforma que vino en el 2011 aparejada con la protección yo le voy un poquito más al imputado, ¿verdad? Pero es para la protección más amplia de todos, ¿no? Este principio pro persona, principio pro hominem en sus dos aspectos y también la interpretación conforme. Entonces el Ministerio Público podrá debatir que no es pertinente, que no es no sé qué, que quién sabe qué, pero evidentemente si no hablamos de una interpretación conforme, el juez debe de ceñirse respecto de lo que establece el Pacto Federal, ¿sí? Entonces es importante que sepamos también temas de argumentación jurídica. Esos temas de argumentación jurídica, porque con eso yo voy a tratar de convencer, ¿sí? Voy a crear convicción en el juzgador para que me admita, porque voy a decir, señoría, si usted no me admite mi prueba, mi dato de prueba, mi medio de prueba, pues entonces está violentando el primero constitucional en su párrafo segundo, por supuesto también el 20 constitucional, párrafo cuarto, y de ahí vámonos hasta la legislación adjetiva, ¿no? Pero con eso es suficiente para que el juez diga, momento, tengo que yo respetar, controlar la Constitución. Entonces, que se le admitan todos sus datos de prueba. ¿En qué casos creen ustedes, sí? ¿Qué casos creen ustedes que se lleve a cabo o más bien, porque son medios de prueba, datos de prueba y prueba, ¿no? Bueno, el orden que ustedes le den, ¿no? Que es datos de prueba, medios de prueba y prueba. Pero ¿en qué casos se utilizan los medios de convicción? ¿Por qué es medios de convicción? ¿En qué casos? Ahora, también nos dicen, bueno, la audiencia inicial son datos de prueba, la intermedia, medios de prueba, y los de juicio son pruebas, así nos han dicho en la escuela. ¿Recuerdan ustedes el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Nos habla de una oportunidad de terminar anticipadamente el juicio, ¿sí? Y hablamos de un procedimiento abreviado. Sí, y ese procedimiento abreviado puede ser solicitado desde la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Y también le expongo yo al juez, como fiscal, todas las entrevistas y todo lo que yo tengo en la carpeta. En ese estadio les pregunto, ¿cómo se le llamarán? ¿Datos de prueba o medios de prueba? Porque los datos de pruebas en la inicial, no estamos en la inicial, pues ya lo vincularon. La intermedia todavía no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque voy a irme al abreviado. Entonces, ¿cómo se le llaman? Y es ahí el término que ustedes escucharon hace rato, que es medios de convicción. Al juzgador, cuando se le emite una solicitud de procedimiento abreviado, se le dice, señoría, solicito la sentencia, tantos años, lo que ustedes quieran, las penas que se les va a imponer, con todos los siguientes medios de convicción. Es decir, todos esos medios por los cuales voy a crear convicción en el juzgador para que se admita el procedimiento abreviado, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos separándolos. Ahora, vámonos tantito a la etapa intermedia. En la etapa intermedia ya tenemos una acusación, es decir, ya vincularon a proceso, ya hubo un cierre de investigación complementaria, Ministerio Público formula acusación. El Ministerio Público, cuando formula acusación, ustedes van a observar en la acusación que pone el nombre del testigo, así por escrito, ¿no? Pancho Pérez. Y también debe de hacer referencia a los 5 pasos que les acabo de decir, ¿sí? Debe de haberse descubierto, pero ustedes recuerden que en este estadio procesal el artículo 337 da un tiempo para descubrirse, pero habla de un descubrimiento, dice, un momento, sí ofrécelo,
pero tienes que descubrirte, ¿eh? No puedes ocultar nada. Así que voy a ofrecer a Pancho Pérez, pero no veas la entrevista. Hasta el juicio no se puede. O voy a ofrecer unos videos de un restaurante donde se advierte la presencia de X persona, pero no los veas, no te los voy a dar hasta el juicio. No se puede. Forzosamente, si yo estoy diciendo en la acusación que voy a llevarme a juicio a Pancho Pérez, ustedes como defensores deben de verificar que antes de que inicie la audiencia tengan la entrevista de Pancho Pérez, pero no nada más la entrevista, que esa entrevista haya sido recabada con las formalidades del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En dado caso que esa entrevista no haya sido recabada en esos términos, puede ser un motivo que establezca el 346 para poder excluir el medio de prueba. ¿Por qué? Porque no está recabada con los medios, ¿sí?, que el mismo código establece. Entonces puede ser una violación al debido proceso. Y recordemos que cuando hablamos de una violación al debido proceso o una prueba ilícita, pues tenemos que hacer referencia al juez una violación al derecho humano. Y esa violación es precisamente que no ha sido recabada con las formalidades que establece el 217. Oye, si la legislación te dice que Ministerio Público, en términos del 131, puedes recabar entrevistas, pero también te dice que las puedes recabar con estas formalidades si no lo hiciste, por lo tanto, entonces debería de ser inadmitida. Sí me voy explicando. Entonces, fíjense cómo en estos casos, ya en la intermedia, sí, bueno, en todas las etapas, si es ilícita, pues no va a ser admitida, pero en la intermedia ya por eso es la audiencia de debate. Sí, porque ustedes van a ver, bueno, me regreso, van a ver Pancho Pérez, ¿no? Ya me descubrí, uno, como un paso. Ya me ofrecí, sí, porque ya ofrecí, dice Pancho Pérez. Ok, ahora de manera oral, bueno, ahí en la acusación debe de venir, ¿cuál es la pertinencia? ¿Sobre qué va a hablar tu testigo? ¿Quién lo va a citar? ¿Cuáles son las formas de incorporación, las vías de desahogo de ese testigo? Si no viene, carece de formalidad y entonces pudiera ser que no se admita ese medio de prueba. En la acusación debe estar por escrito. Bueno, no está en la acusación, pero sí lo dije yo de manera oral en la audiencia intermedia, pues no pasa nada. ¿Qué le hace? No importa. ¿Por qué? Porque lo que toma en consideración el juez es la fase oral. Esta fase oral, sí, en la cual se subsanan vicios formales, ¿sí? Y estos vicios formales, incluso cuando empieza la audiencia intermedia, les preguntan, antes de iniciar, Fiscalía, ¿ya corrió traslado del descubrimiento probatorio? Defensa, ¿ya le hicieron llegar el defensa? ¿Ya hicieron todas las partes? ¿Ya se descubrieron? Sí. Ok. Ahora sí, entonces, ¿algún vicio formal que adviertan en la acusación? Sí, señoría, en vez de ponerle Pancho Pérez, le puse Pancho López. Señoría, pero en los antecedentes de investigación, vea usted una identificación y esto y lo otro, y bueno, si hay un antecedente que se equivocó por un error de formato. Entonces no trasciende, no es de fondo. No voy a discutir de que no se le admita, porque también la defensa tiene esos antecedentes y va a decir, bueno, sí es cierto, ¿no? Aquí obra la identificación, obra un dictamen o obra una entrevista. Entonces, si el fiscal se equivocó o la defensa se equivocó, no tiene caso. Las audiencias intermedias pueden durar incluso hasta 15 o 20 minutos. Sí, ha habido audiencias que duraron hasta 15 minutos. Entonces, no es que se debata por debatir, sino que debe de ser puntos específicos y que si todas los medios de prueba que pretende ofrecer la Fiscalía o la defensa tienen idoneidad, tienen pertinencia, formas de citación, vías de incorporación, todo eso que les acabo de referir, pues no hay tema de debate. Sí, se tiene que admitir. Ahora, otra cosa es que la Fiscalía le pretenda dar un tinte de pertinencia, pero a lo mejor no es pertinente, ¿no? Entonces ahí sí entra uno a debate, pero bueno, ya son, cada caso pues es particular, es muy específico, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos vamos acercando, pero vi unos comentarios que dicen, no corre las diapositivas, no las he puesto porque todavía no llegamos a la prueba anticipada. Estamos de manera general las etapas procesales, cómo es la prueba, ¿sí? Y evidentemente ya en el juicio
ya no se debata nada, ¿no? Ya no se debate nada, ya no se hace nada, realmente en el juicio ya no se le requiere, pues, de que se debata cuestiones de formalismos, ¿no? De audiencia intermedia. Ejemplo, ¿sí? Que quieran decir en la audiencia de juicio, señoría, que no pase el órgano de prueba porque va supuestamente a proyectar unas fotos que a mí nunca me dieron. Oiga, pero las fotos están en el auto de apertura a juicio oral. Eso debió de haberlo debatido en la intermedia. Quiere decir que sí se lo dieron, ¿no? Entonces ya no es tema de debate de juicios. Y sí, cuando vamos a la audiencia intermedias, pues hay que ponernos bien abusados, porque puede decir ahí en la acusación, disco compacto con tantas fotos o placas fotográficas. Y ni nos dimos cuenta que no las teníamos. No nos damos cuenta que no las tenemos y así nos vamos a juicio. Nunca me impuse y ahora sí, wow, sorpresa, ¿no? ¿Qué placas son? Puedo yo decirle en juicio, señoría, antes de que las proyecte, que me corran traslado, permítame verlas. Sí se puede. Sí se puede. ¿Para qué? Para que puedan, no van a debatir si se admiten o no se admiten, solo para que se imponga. También digo, bueno, a retrasar la audiencia, porque ya fueron admitidas. La audiencia de juicio, recordemos que se resuelven las cuestiones esenciales del proceso, se resuelve respecto de la participación, ¿sí? Ya no en grado de probabilidad, ¿sí? de una persona mediante una sentencia condenatoria o absolutoria. En este caso, si el Ministerio Público logra acreditar su autoridad del caso, pues quebranta evidentemente el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Entonces, es importante que en esta etapa de juicio oral, pues solamente se ciña respecto de lo que establece el artículo 371, 373, 376, 380, 83 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No hay más. Las audiencias de juicio se basan en esa hipótesis. Es por eso, y me regreso hasta el principio, que el artículo 314 del Código Nacional te dice, ese artículo 314 te dice, podrás desahogar tus medios de prueba, pero, ojo, con las reglas de juicio oral. Entonces muchas veces dicen, ay, es una audiencia inicial, es rápido. Y si te dicen, no, pues ya te ofrezco testigos y todo, ¿cómo los van a desahogar? ¿Cómo los van a incorporar? Entonces, hay muchos abogados que llevan audiencias iniciales y dicen, no, ya la intermedia yo ya no llevo ni tampoco juicio. Y entonces, ¿cómo van a desahogar medios de prueba si no saben cómo son las reglas de juicio oral? ¿Sí me explicó? Entonces, de manera general, resumen así rapidísimo, ¿no? Ya nada más, ya para entrar de lleno a lo que es la prueba anticipada, y antes de entrar de lleno voy a ceder, si alguien quisiera tener algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer respecto de lo que acabamos de hablar de la prueba y las fases en las que les acabo de decir. Pero de manera muy general, pretenden ofrecer datos de prueba o medios de prueba, 5 pasos. ¿Se acuerdan? Descubrir. Siguiente, ofrecimiento. Siguiente, debate. Siguiente, admisión y siguiente, desahogo. Pero ojo, hacemos una pausa, póngale ahí entre paréntesis. Cuando dicen descubrimiento, corrijo, cuando dicen ofrecimiento, sí, tengo que decir formas de desahogo, vías de incorporación, formas de citación y, por supuesto, también la pertinencia y la idoneidad de ese medio o dato de prueba que pretendo ofrecer. ¿Sale? Ese es el resumen. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera levantar su mano? Y si no, nos vamos ahora sí a lo que es la prueba anticipada. Víctor Manuel, por favor, desactiva tu micro. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Perdón, nada más me quedé en el paréntesis del ofrecimiento. Dice que son formas de desahogo, de incorporación, perdón, las demás, perdón. ¿Les parece bien si se los digo de nuevo para que lo tomen nota? Por favor. Fíjense, de manera general, sean datos o sean medios de prueba. Digo, y también en juicio, ¿Por qué? Porque el 390 te faculta para ofrecer una prueba nueva. Y como ofreces prueba nueva, la misma dinámica. 5 pasos, ¿sí? 1, descubrirse. 2, ofrecimiento. Aquí me detengo porque el ofrecimiento pónganle a un lado. Cuando yo ofrezco la prueba, ¿sí? Voy a decir
idoneidad, pertinencia, formas de desahogo, vías de incorporación y formas de citación. En la última, que formas de citación, es decir, ¿quién va a traer al órgano de prueba? Tú tienes que ser claro con el juez. ¿Solicitas el auxilio judicial o tú lo vas a traer? Porque, por ejemplo, si yo quiero citar a un primer respondiente, yo no puedo, yo no soy autoridad. Tengo que pedir el auxilio judicial. Por eso ahí yo le puse eso ya es mío, ¿no? Ahí le pongo, ahí como otro puntito, ¿no? Formas de citación, es decir, ¿quién te va a citar a ese? Pero yo lo traigo, yo tengo un perito, ¿no? En caso de un perito yo lo traigo, no se apure. Bueno, pues no hay problema. Pero no puede decir en una apelación o en un amparo directo decir indirecto decir que no se le ayudó, que no se le auxilió, como una violación. ¿Sale? Entonces, fíjense bien cómo el tercer paso, vamos primero, descubrirse, y luego el ofrecimiento, ya vimos ahí qué deben de decir en el ofrecimiento. Luego llega el debate. Y en el debate van a decir, bueno, cedo el uso de la voz a las partes. En este caso ya escuchó a la fiscalía, defensor, tiene manifestación, o viceversa, ¿no? Ya escuchó al defensor fiscal alguna manifestación. Sí, señoría. Si bien es cierto, uno de sus derechos que tiene como imputados, que se le reciban todas y cada una de sus pruebas, sin embargo, el señor defensor no ha hecho manifestaciones por las cuales pudiera tener pertinencia la prueba que pretende ofrecer. Ojo, las víctimas, ofendidos, tienen los mismos derechos que el imputado, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre dicen, el imputado, si no le admiten sus pruebas, ya, ¿no? O sea, ya se le violenta su derecho. Sí, las víctimas también. ¿En qué sentido? En el sentido de que una prueba que no sea pertinente, es decir, que no tenga nada que ver con el hecho, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué creen que va a ocasionar? Pues que se retrase el proceso. Y entonces, el hecho que se retrase el proceso violenta el 17 constitucional, ¿sí o no? Todos tienen derecho a una justicia pronta y expedita. Y por cuestiones atribuibles al defensor y a su representado, o viceversa, su representado y su defensor, se está retrasando el proceso, se está retrasando la justicia. ¿Por qué? Porque la prueba que pretende ofrecer o el medio de prueba no es pertinente, ¿sí? Y si no tiene relación con el hecho, no debe ser admitido. Ojo. Entonces, ahí está. El debate. Y luego ya la defensa, ¿no? No, señoría, si es pertinente la de la fiscalía, está faltando al deber de lealtad, toda vez que ya he manifestado porque es pertinente. Mi representado, cuando hizo manifestaciones, refiere que hay una videograbación en la cual se advierte que él no participó. Evidentemente, lo que pretende esta defensa es que se esclarezca el hecho, que usted, señoría, vea que no tuvo participación en el lugar que la fiscalía dice que estuvo mi representado, en los horarios que aduce que estuvo. ¿Sí o no? Y se presta el debate. Qué difícil para el juez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor, si son buenos de argumentación, se puede decir, bueno, a ver, momento, ¿no? Tengo que poner en la balanza. Como quiera la fiscalía, ya tiene sus medios, sus datos, corrijo, de prueba, ya vienen sentados, ¿verdad? La defensa no. Entonces tiene que ser bien objetivo el juez. La defensa no ha ofrecido nada. Y si yo no se lo permito, ¿por qué si escuché a la fiscalía y al imputado no? Sí me estoy dando a entender, ¿sí? Por esos argumentos se les reciben todos los medios de prueba o datos de prueba, insisto, a mi consideración, bajo el análisis que les acabo de hacer, ¿sí? A lo mejor muchos van a decir, no, el maestro yo no comparto su idea, ¿no? Y está bien. Está bien porque, pues bueno, cada quien tiene una forma distinta, ¿no? De cómo se aprecian las situaciones, pero yo considero que los jueces ponderan precisamente esta situación, ¿no? Si él ya ofreció como fiscalía, ¿por qué no voy a permitir que ofrezca esta persona como imputado sus medios de prueba, que estén iguales, ¿no? En igualdad de circunstancias? Por esa situación se les admiten, y que cuando hacen un recurso, pues obviamente se repone el proceso. ¿Por qué? Porque no se le admitió. Pues estaba en desventaja. La fiscalía tiene todos servicios periciales en sus manos. En un chasquido manda un oficio y ya tiene genetistas, ya tiene médicos, ya tiene peritos en antropología y peritos en lo que ni usted ni yo sabíamos que existían. Pero la defensa no. ¿Por qué no los tiene?
economía. ¿Sí? Entonces yo no puedo llegar a decir, bueno, la fiscalía dice que su perito médico legista dice que tal persona falleció debido a un traumatismo craneoencefálico por una proyección del cuerpo, ¿no? Y luego entonces yo quiero ofrecer un perito donde diga precisamente más objetivo que ese traumatismo craneoencefálico no fue por la proyección del cuerpo, sino más bien que pudo haber sido desde una caída desde su plano de sustentación. ¿Y cómo voy a ofrecer ese perito si no tengo dinero? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces limitados, pues ya ni modo. Ahora sí que como dicen, ¿no? Con lo que hay, nos vamos. Entonces, pues un perito, ¿cuánto cobra? 20,000, 25,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, baratísimo, de ahí para arriba. Entonces, imagínense, lo detienen hoy y ya mañana júntense 30,000 pesos, ¿no? Y el abogado, otros que le cobre, pues ya imagínense, ya júntense ahora 50, 60,000 de hoy a mañana. Pues, la familia a veces no cuenta con esos recursos y por eso precisamente no avanza de manera que quisiera, ¿no? Porque no hay medios económicos para poder pues auxiliar, ¿no? A los imputados, y los jueces se ponen en ese momento y dicen, bueno, que se le admita todo, ¿no? Y yo te ayudo, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que haga? Sí, señoría, solicito que gire oficio a la fiscalía para efecto de que auxilie esta representación social con un perito en tal, para la audiencia intermedia. Ojo, es que muchos defensores nada más se abocan a peritos particulares, dependiendo su teoría del caso, aclaro. Sí, luego ya me andan diciendo, maestro, es que usted dijo que, y ahora ya salió contraproducente. No, recuerden, principio de adquisición de la prueba. Si ustedes solicitan a la fiscalía un peritaje, la fiscalía es que lo hace suyo, y puede ser que con ese mismo, sí, pase una situación mala el representado. Diferencia a que hagan uno privado, porque el privado, pues ustedes si no les funciona, pues simplemente no lo ofrezco, ¿verdad? La fiscalía no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya me seguí, pero ¿alguien más tendrá alguna duda? Si alcanzaron a apuntar los que estaban apuntando, alguna duda hasta donde nos quedamos, ya nos vamos a la prueba anticipada. Muy bien. Estoy viendo aquí los chats a ver si hay alguna duda. Muy bien, creo que no. No hay preguntas hasta ahorita. Me voy a seguir. De todas maneras, vamos a dar un espacio al último por todas las dudas que tengan, ya sea con esto, estamos viendo la prueba, de manera muy general. Habría que hablar de teoría de la prueba y recuerden nada más que la prueba es considerada un derecho humano, ¿sí? Entonces, la prueba debe ser admitida. Bueno, en términos generales, ya sea dato de prueba o medio de aproximación, estamos en la inicial, ¿cómo va a ser prueba? Entonces no se le da valor probatorio en la audiencia inicial como si fuera en juicio, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Vámonos de lleno, ¿qué les parece a la prueba anticipada? La prueba anticipada, sí, ustedes van a poder ofrecerla hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio oral, ¿sí? Y se podrá desahogar, pero debe de cumplir ciertos requisitos. La prueba anticipada ha sido creada para varias cosas. La legislación nos establece unos parámetros, que porque la prueba va a desaparecer, que puede ser destruida, ¿sí? Que haya un riesgo que a lo mejor un testigo ya no vaya por cuestiones de amenazas, muchas cosas, ¿sí? Pero realmente también vean el otro lado. La prueba anticipada debería de ser siempre para el desahogo de menores. Desde mi punto de vista, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué del desahogo de menores? Porque los menores se revictimizan. Hagan de cuenta que el menor que observó un homicidio, por decir así, supongamos hoy, ¿no? Hoy qué día es, 17, ¿no? De diciembre. Hoy observó el homicidio. ¿Cuándo creen ustedes que ese menor vaya a pasar a juicio? Porque lo va a ofrecer la fiscalía, porque es un testigo presencial, ¿no? Entonces lo va a ofrecer la fiscalía como un testigo, ¿no? Vamos a suponer que es un menor de 7, 8 años,
Bueno, 10 años, ¿no? Ahorita es la audiencia de vinculación, no pasa nada. Bueno, ahorita es el hecho, a lo mejor mañana pasado la audiencia de vinculación, ya lo vincularon. El menor recibe terapias psicológicas porque observa un homicidio. Esa situación, imagínense que saque un arma de fuego y le dé 5 balazos en la cabeza, ¿no? Y el niño viendo. Y a lo mejor hasta esa persona que dio 5 balazos era su papá, su hermano, no sé. Entonces, fíjense cómo van a pasar muchos meses, porque yo calculo así como de rapidísimo, ¿qué les gusta? Si ahorita fuera el hecho, lo vinculan a proceso en estos días, una audiencia de juicio oral va a ser hasta a lo mejor abril del otro año, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, no, a lo mejor mayo o junio del otro año. 6 meses después que el menor vaya a juicio, vuelve a vivir otra vez todo. Es decir, ahora sí que qué necesidad, ¿verdad? Si ya el menor ya tuvo terapias psicológicas por 6 meses, a lo mejor ya se repuso, ¿no? A lo mejor ya está bien, ya está un 80% bien, ya nada es cuestión de que siga sus terapias. Y luego otra vez llévalo a juicio. Oye, ¿puedes decirle al juez qué fue lo que viste y chin? ¿Sí o no? Entonces, también, por eso es esta prueba anticipada. La prueba anticipada se va a ofrecer, ¿sí?, para precisamente no revictimizar a alguien. Y ese es un argumento que considero yo que es sólido. ¿Por qué? Porque también tenemos un sustento de manera convencional, ¿sí?, bajo el interés superior del menor, y debemos atender al interés superior del menor. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir al juez? Señoría, yo solicito, ya se vinculó a proceso si ustedes quieren, ¿no? Señoría, solicito audiencia para prueba anticipada. Oiga, pero yo no he visto que se vaya, el testigo vaya a dejar de acudir o ya se vaya a desaparecer la evidencia. No, señoría. Para efectos de no revictimizar. Toda vez que platicando con el área de psicología y trabajo social que está atendiendo al menor de 9 años, hacen manifestaciones por las cuales el menor, si volviera a participar o recordar dichos eventos más adelante, pudiera incluso ocasionarle un daño que quedara permanente y que éste pudiera evitar su desarrollo psicológico en el mismo. Es por ello, señoría, que para evitar con estos antecedentes que me da el psicólogo y el trabajo social, sí, con estos antecedentes solicito que se desahogue ahorita el menor y que se resguarde ese disco compacto para que yo en un futuro lo pueda ofrecer, pero ya como grabación, ya que no vaya el menor. Porque entonces, si yo lo voy a ofrecer, fíjense, ha habido juicios de la inicial, bueno, no juicios, sino desde que hubo un control de la detención hasta juicio oral, he tenido asuntos que duran 3 años. Entonces, imagínense que la audiencia de juicio oral sea hasta el 2023. Pues el menor ya pasó 2 años de rehabilitación, a lo mejor ya pasó a la secundaria o fue la transición de la secundaria a la prepa. Solamente hay un cambio muy rápido, ¿no? Ya a lo mejor ya se sanó, ya está bien. Ahora llévatelo a juicio. Ay, es que me acuerdo cómo mataron al tío, a primo, a mi mamá, a mi papá, quien haya sido. ¿Qué afectación creen ustedes que pudiera tener ese menor? Pues otra vez para abajo, ¿no? Entonces, bajo el interés superior del menor, solicito, sí, señoría, que se desahogue en este momento, atendiendo que el hecho acaba de suceder escasos días, por lo tanto el menor lo tiene presente, todavía la afectación la tiene. Entonces nos gustaría que emitiera su testimonio en este momento, en presencia de usted, para efecto de que ya no pueda participar y que se pueda revictimizar y que de nuevo, sí, lo hagan llegar y que otra vez decaiga. Entonces, también la prueba anticipada va a ser en ese sentido. ¿Por qué? Esta prueba anticipada ustedes la van a encontrar regulada en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y fíjense que esta
a prueba tiene ciertos requisitos y fíjense cómo establece nuestro código que es hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. Entonces fíjense bien, ¿no? Dice, por ejemplo, dice hasta antes de la audiencia de juicio oral. Entonces, si mañana es la audiencia de juicio oral, ¿podré hoy desahogar la prueba anticipada? Pregunto, ¿no? Nos dice Israel, ¿la prueba anticipada se podría utilizar también para la víctima de violación? Sí. Aquí hay una situación, preguntan en el Face que si la prueba anticipada se desahoga por sí misma. No, vamos por partes, ahora sí que voy empezando, ¿no? Ahorita vamos a ver las formas de desahogo y las vías de incorporación. Ahora entienden por qué les quise dar de manera general el ofrecimiento de las pruebas, porque ahorita vamos a ver, no es lo mismo que yo ofrezca un disco, ofrezca la tal sí a la persona, depende de qué quiero ofrecer. Por ejemplo, puedo ofrecer no sé, una evidencia material que se pudiera destruir, ¿no? A lo mejor una persona que esté a punto de fallecer, está en el hospital, le tocaron varios balazos, pero él observó a las personas quienes dispararon, quienes accionaron el arma de fuego. Es fundamental su testimonio. ¿Y qué dice el médico? El médico dice no tiene mucho tiempo de vida. Vamos a solicitar la prueba anticipada. Esto sucedió apenas 2 o 3 días, pues de una vez la solicitamos. Incluso también puede ser desahogada mediante los medios electrónicos. Ahorita vamos a ver cómo. Pero no me adelanto, espérenme tantito. Al finalizar, igual estoy leyendo sus preguntas, porque ya sé que luego se les pasa, pero si veo que es una pregunta que voy a responder más adelantito, la voy a esperar, ¿sale? Entonces, antes de la audiencia de juicio, se ofrece la prueba anticipada. Pero, ¿cuáles son esos requisitos de la prueba anticipada? 1, que sea practicada ante el juez de control. El juez de control, ustedes recordarán que abarca desde la audiencia inicial hasta la etapa intermedia. Entonces, en todo ese momento, desde el momento en el que yo tengo conocimiento de un hecho que la ley señala como delito y creo que la prueba se va a desaparecer, pues puedo desahogarla. No hay problema, anticipadamente, ¿no? 1. 2. Que sea solicitada por alguno de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe de realizar con anticipación a la audiencia de juicio, a la que se pretende desahogar y que se torna indispensable en virtud de que se estime probable. Fíjense, se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia. Pues si se va a fallecer, pues no va a concurrir a la audiencia de juicio. Pero ya me dijeron, ¿no? Que está muy grave, que va a fallecer. Otro, porque vive en el extranjero, vino de visita a un extranjero, igual observa, presencia un hecho, lo que sea, ya se va, ya tiene su boleto de avión porque él vive allá, vive en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, señoría, pues yo ya necesito desahogarlo, porque ni modo, ¿cómo lo hago? Que comparezca si ya se va a Estados Unidos. Y él mismo me está diciendo, necesita algo, Ministerio Público, porque ya me voy. Recuerden, bueno, ahorita les digo. Por existir motivo que hiciere temer su muerte, ya lo comentamos, por su estado de salud o incapacidad física mental que le impidiese declarar. ¿Qué creen? Que sí ha habido casos en los cuales, derivado de algún incidente, queda mal uno de los testigos y no comprende ya, derivado de ese accidente, de eso que pasó, va perdiendo la memoria, ¿no? Entonces dicen los médicos, ¿sabe qué? Si quiere que haga algo el testigo de una vez, porque conforme vaya avanzando va a ir empeorando su memoria. Entonces, pues obviamente hay que desahogarlo de una vez, ¿no? Y el juez tiene que corroborar que sí comprenda bien en ese momento, que sí se acuerde bien de todo. Siguiente, que por motivos fundados de extrema necesidad para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se puede alterar, se puede perder, sí, puede desaparecer, mejor de una vez lo voy a incorporar.
¿sí? Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para las prácticas de pruebas en el juicio. Miren otra vez reglas previstas para la práctica en el juicio. Al inicio de la charla les hablé del 314 y 315 y les dice que en la duplicidad del término, sí, podrán desahogarse los medios de prueba y se podrán desahogar sin problema, pero con las reglas de juicio. Ahora fíjense, la prueba anticipada con las reglas de juicio. ¿Alguien se acuerda dónde están las reglas de juicio? Apúntenle. Cuando hablemos que se van a desahogar con las reglas de juicio, su mente debe de teletransportarse al artículo 371, 373, 376, 380, 383 y 386. ¿Sale? Esos son los artículos por los cuales con los cuales debemos sustentar nuestro desahogo de medios o datos de prueba. Y ustedes observan en la prueba anticipada, otra vez dice lo mismo. Para la práctica de la prueba en juicio, deberá de desahogarse con las reglas de juicio oral. Bueno, pero ¿cuáles son las reglas de juicio oral, maestro? Ya nos dijo el 371, 72, 73 y ya nos dijo un montón de artículos. Pues porque ahí les vienen las reglas de las objeciones, les vienen las reglas del juicio, les vienen las técnicas de litigación para superar, evidenciar contradicciones, el apoyo de memoria, les vienen también, por supuesto, las aclaraciones pertinentes, les viene también el motivo de las preguntas que se pueden hacer y qué preguntas no se pueden hacer mientras sean preguntas que sean irrelevantes, impertinentes, poco claras, engañosas. Y ahí van a encontrar ustedes todas las clases de preguntas que no se pueden hacer. Y que las pruebas sugestivas únicamente se realizan para la contraparte, no para el oferente de la prueba. Y luego también nos habla esos del 13, hagan de cuenta que del 370 al 370, ese 371, 386 es de lo que le acabo de decir. Y el 80, 83 y 86 son de las vías de incorporación. ¿Cómo van a incorporarse las pruebas? ¿Sí? Ahí lo van a establecer, lo van a ver plasmado en esos numerales del 380, 83, 86. ¿Estamos bien? Entonces también va a ser desahogada mediante las reglas de juicio. Otro, la solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, fíjense, la querella o equivalente, hasta que se dé inicio a la audiencia de juicio oral. O sea, yo sé que mi prueba se va a desaparecer, llámese defensa o ministerio público, solicito audiencia con el juez. Hago un escrito solicitando audiencia para el desahogo de la prueba anticipada. Y el juez lo que va a hacer es inmediatamente notificarle a las partes. Ahorita vamos a ver el procedimiento. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que la prueba anticipada, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que va a desaparecer, ingresan hoy la promoción ahorita. Bueno, en el Estado de México las audiencias de control se llevan en la tarde, ¿sí? Entonces la ingresan ahorita y les puede dar la audiencia mañana mismo. O es más, incluso si hay sala disponible ahorita mismo, a lo mejor a las 9, 8 de la noche, ¿no? Y en ese momento hablan por teléfono al defensor y al Ministerio Público, mande rapidísimo un MP, mande rapidísimo un asesor, mande rapidísimo un defensor, lo que sea, quien haya pedido la audiencia. ¿Por qué? Porque es anticipadamente y puede desaparecer la evidencia. El juez no sabe de qué se trata. Ahí ustedes apenas lo van a exponer, ¿sí? Entonces, luego se les va a dar la audiencia y ahí lo exponen. Y luego, cuando se solicite su desahogo de una prueba en forma anticipada, el órgano jurisdiccional citará audiencia a todos aquellos que tuvieran derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral. Sin grave riesgo de pérdida, la demora o en su caso admitirá y se desahogará.
¿sí? Ahí mismo se va a desahogar. O sea, a ver, hagan de cuenta que pido yo la prueba anticipada, ¿no? Y vamos a imaginarnos que el juez, que hay sala, ¿no? Dice, bueno, ¿qué les parece? Como es urgente, urgentísimo, a las 9 de la noche. Vénganse las partes. Pues obviamente el que pide la audiencia tiene que estar al pendiente del teléfono y también del correo electrónico. A veces con las promociones le ponemos así, el número telefónico, correo electrónico y número telefónico tal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque rápido ahí le marcan, ¿no? Entonces les llaman, vamos a suponer que es a las 9. Yo ya tengo que llevar a mi testigo, ¿eh? Ya tengo que llevar mi evidencia o lo que pretendo hacer, ya lo tengo que llevar. ¿Por qué? Tengo que ofrecerla. Bueno, primero tengo que descubrirla, tengo que ofrecerla, tengo que hacer el debate y ver si lo puedo desahogar. ¿Sí? Bueno, y que se admita, por supuesto. Entonces, fíjense cómo aquí es lo mismo que les estaba diciendo en un inicio, por eso es importante como que abarcar todo, ahorita ya más rápido lo van digiriendo. En este caso, llego yo y voy a ofrecer, ahorita vamos a hacer como una práctica para que más o menos veamos cómo se hace, ¿sí? Este ofrecimiento. Bien, entonces, ahí mismo, si se admite, ahí mismo se desahoga, ¿eh? Y ahí todo pasa en esa audiencia, pero no me adelanto. Posteriormente vamos a suponer que ya se entró al debate y se admitió. Bueno, si se advierte peligro de que pudiera desaparecer, hagan pasar al órgano de prueba, ¿sí? Entonces, en la audiencia, ¿sí? En la audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada, deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Luego, si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de la prueba no existiera para la fecha de audiencia, se desahogará de nueva cuenta en medio de prueba correspondiente a la misma. Bueno, toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el juez de control. Ahora sí, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, si me lo permiten, ya en audiencia. Porque el código dice una cosa y a veces pasan otras cosas, ¿verdad? Ahora bien, de manera muy resumida, ustedes ya pueden advertir aquí todos los pasos para la prueba anticipada y en qué casos son los que se va a admitir. Fíjense, fácil. Hago un escrito ante el juez de control solicitando audiencia urgente para ofrecimiento de prueba anticipada. ¿Por qué? Porque nada más lo voy a ofrecer. Voy a ponerle ahí en su escrito ofrecimiento y debate para la admisión de una prueba anticipada, toda vez que esta representación social o esta defensa considera que esa prueba pudiese desaparecer. Vamos a suponer que el testigo que quieren ofrecer pues presenció un hecho, era un vecino y el vecino observa cómo suceden los hechos y ahí entra el tiroteo, pues le toca un balazo, ¿no? Y posteriormente, con el ánimo de que no declare, lo amenazan, incluso, ¿qué creen? Que fueron a su casa y le dieron ahí una balaceada a su casa, ¿no? Y le rayaron. Dice, tienes 3 días para largarte de aquí, le pusieron ahí, ¿no? 10 días para irte, 3 días para irte, o si no, adiós, te mueres tú y toda tu familia. Lo amenazaron. ¿Creen que está en riesgo? Pues es un testigo presencial. Sí, él vio todo. Entonces él va y dice, ¿qué cree? Yo vi todo, pero yo ya me voy. ¿Pero qué cree? Que no, yo no quiero que quede impune. Yo sí quiero declarar, pero yo compré mi boleto y ahí nos vemos. Tengo que acreditarle al juez que ese testigo se va a ir. No nada más es decirle y ya. Al juez, señoría, es que mire, el testigo pues dice que le dieron una balacera, dice que, va a decir el juez, yo no tengo certeza de lo que la fiscalía está diciendo o lo que está diciendo el defensor. Entonces tengan mucho cuidado porque el artículo nomás dice que, bueno, que sea solicitada, que por motivos fundados y que por la necesidad se pueda perder o que desaparezca, lo que acabamos de ver.
Pero no nada más es decirlo, es acreditarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fiscalía al tener conocimiento? 1, medida de protección al testigo. Recordemos que se le puede dar a los testigos medidas de protección. Entonces solicito a la policía municipal, estatal, Secretaría de Seguridad Pública, lo que sea, donde estado que estén, ¿sí? Que se le imponga una custodia permanente en el domicilio, ¿sí? Por el término de, no sé, a lo mejor, como dice que 3 días, pues que se le imponga por 72 horas, que no se mueva de ahí la patrulla, ¿no? 1, ahí está. 2, vente, vamos a hacer tu denuncia. Haz tu denuncia de todo lo que sucedió. Entonces hace su denuncia de lo que sucedió, exhibe fotografías de su casa y exhibe también la nota que le dejaron ahí abajo de su casa que dicen que se vaya o si no lo van a matar. Hay 2 datos, ¿verdad? Entonces voy recabando datos de prueba, ¿sí? Argumentos sólidos que van a decirle al juez, efectivamente, esta persona sí está corriendo peligro, está corriendo un riesgo, pueden desaparecerlo, pueden, incluso él ya compró su boleto de avión, ya lo tiene aquí. Señoría, necesito que ahorita lo escuche. Y ya no es momento de que sálgase de, sí, bueno, ok, sí se admite, no se preocupen, ¿sabe qué? Vamos a suspender y mañana vengan. No, que mañana vengan nada, ahorita mismo que pase el órgano de prueba. Fíjense, aquí en la prueba anticipada, yo les dije en un principio que tenía que tener pertinencia, formas de desahogo, vías de incorporación. Aquí en los testigos, sí, también se ofrece de esa manera. Además de esto, señora, solicito que se haga pasar, sí, al órgano de prueba de nombre tal, toda vez que corre peligro. Mismo órgano de prueba que será desahogado por medio del interrogatorio directo, en términos de lo que establece el artículo 373, 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Ya estoy diciendo cómo se va a desahogar el testigo, ya estoy diciendo que va a ser mediante un interrogatorio directo, es decir, yo le voy a hacer preguntas. Así, esos son los medios. Y ya le dije la pertinencia, porque le dije que se va a ir del país porque lo están amenazando. Y ahí en mi ofrecimiento, fíjense, ingresé una promoción, hubo audiencia y ahí ofrecí al medio de prueba. Pero como ese medio de prueba, posiblemente, pues yo tengo que descubrirlo, ¿no? Debe de haber, a ver si hay una entrevista de esa persona con anterioridad. También dice que hay una carpeta, dice la Fiscalía que hay una carpeta de investigación que fue iniciada precisamente por esos balazos que hubo y todo eso. Defensa, ¿usted tiene esa carpeta? Que dice la Fiscalía, no, señor, yo no tengo. Fiscal, pues entréguele la carpeta que dice, ¿no? Y ya el fiscal va a decir, bueno, señor, es que se me olvidó en la casa. No, ¿cómo se le olvidó, no? Entonces, imagínense, no es de que se le olvidó o no. Ya debo de llevarlo y tengo que entregarle. A ver, ¿cuáles van a ser mis argumentos? 1, que hubo ahí que le amenazaron, que hay una nota, que hay un boleto de que se va a ir del país, si ustedes quieren. Todo eso se le tuvo que haber corrido traslado a la contraparte. ¿Cómo se le corre traslado? Luego, ahí llegando a la audiencia, a ver, mírale que te entrego, ¿no? Porque es de lo que voy a debatir ahorita. A ver, imponte rápido, en 5 minutos. Ay, es que es muy poco tiempo. No te preocupes, pídele al juez 10 horas si quieres. Pero no nos vamos a ir de aquí hasta que debatamos la prueba anticipada, porque se tiene que debatir ahorita y admitir ahorita o no admitir ahorita. ¿Procede algún recurso contra la prueba anticipada? Por supuesto que sí, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Se admite la prueba, bueno, primero recordemos, número 1, descubrirse. Ya me descubrí. Respecto de lo que voy a hablar, ya tiene traslado la defensa, o viceversa, ya tienes traslado la Fiscalía. Fiscalía, ¿sí es cierto? Sí, señoría, ya cuento con... Sin embargo, señora, le manifiesto que por el cúmulo de fojas que tiene, no he podido imponerme a cabalidad para poder debatir. Bajo esos términos, le solicito un receso breve de 15 minutos o 10 minutos, nada más para ver el contenido de la carpeta de investigación y efectivamente que lo que la Fiscalía pretende ofrecer pues, corresponda a lo que está aquí, ¿no? Bueno, pues impóngase de todo, decreto un receso. Y ahí mismo ya la defensa pues empieza a leer y se va a dar cuenta que efectivamente sí amenazaron al testigo, ¿no? Entonces, va a decir, la Fiscalía cuando haga su propuesta,
Sí, pues señoría, solicito en términos de lo que establece el artículo 304, sí, que se me tenga, que se me admita, sí, como prueba anticipada, la testimonial a cargo de Pedro Pérez. Esto, señoría, atendiendo a que se adecua a la perfección a lo que establece dicho numeral ya invocado, toda vez que en los parámetros precisamente de la fracción segunda de dicho numeral establece que cuando la prueba existe un riesgo inminente de que pudiera desaparecer, además de que pudiera salir del país tal persona, bueno, se adecua a la perfección a la hipótesis que se acaba de hacer referencia. Esto, señoría, atendiendo a los siguientes argumentos. En fecha de tal se inició una vinculación a proceso por tal motivo, ¿sí? Y desde ese momento el ahora testigo ha hecho manifestaciones ante el suscrito que ha tenido amenazas diversas ocasiones, sin embargo no lo tomó en consideración, pero el día de antier, ejemplo, sí, se presentó en las oficinas de representación social con unas placas fotográficas en las cuales hace referencia que su domicilio tiene varios orificios por proyección de bala, ¿no? Teniendo ese conocimiento, se da inicio de la carpeta de investigación, acude la policía de investigación, incluso recaba algunas ojivas y se logra establecer que la bala por la cual fue disparado es una 9 milímetros, ¿no? No sé. Y también, señoría, se entrega de una nota en la cual dice que tiene 3 días para irse del país, o si no lo van a desaparecer a él y a toda su familia. Y aunado a ello, señoría, también se cuenta con un ticket en el cual es un boleto de avión que se fue entregado por parte del testigo, en el cual también tiene su vuelo el día de mañana a las 6 de la tarde. Es por lo que en calidad de urgente y cumpliéndose todo lo que establece precisamente el artículo 304 y para no trastocar derechos fundamentales de la víctima o ofendido, porque este testigo es un testigo presencial de los hechos, en el hecho que le acabo de hacer referencia, presencia situaciones en las cuales se está cometiendo un hecho delictuoso y derivado de ello se pudiera presumir que es que le están ocasionando amenazas. Por lo tanto, el testigo está en peligro y el hecho de que usted, señor juez, no me admita dicha prueba o el desahogo de la prueba anticipada, pues evidentemente mañana ya no estaría el testigo, se perdería y quedaría impune el delito por cuestiones no atribuibles a esta representación social. ¿Sí me explico? Entonces, el juez debe ponderar la idoneidad, la pertinencia y probablemente que reúna los requisitos que establece la prueba anticipada. Y ojo, algo muy importante, en la prueba anticipada el juez no pondera nada. No valora la prueba, nada. Solamente escucha, regula la audiencia. Pero vamos para allá. Estoy en el ofrecimiento, nada más. Estoy en el ofrecimiento. En control horizontal, la defensa, ¿qué manifestaciones hace, no? Sí, señoría, yo considero esta defensa que no tiene la calidad de prueba anticipada por los siguientes argumentos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles van a ser los argumentos? Pues si ya tienes carpeta de investigación donde... bueno, es que la fiscalía, señoría, está haciendo parecer que por el delito tal se está... bueno, no importa por qué delito sea. Aquí lo que importa es que la prueba va a desaparecer. ¿Sí? No estamos diciendo que la persona que él está defendiendo o no haya amenazado o amedrentado al testigo. Estamos diciendo que el testigo ya se va y que va a desaparecer y que es un testigo que ha presenciado los hechos, es decir, tiene pertinencia. Entonces el juez va a ponderar y va a decir, bueno, si ya sé, ya hay un boleto, ya tengo todos estos antecedentes, debe de admitirse. Entonces, en ese momento, en el ofrecimiento ya se había dicho, sí, cómo va a desahogarlo entre interrogatorio directo. ¿Y qué pasa? Pasa el órgano de prueba. Vamos a hacer 2 ejemplos, con un órgano de prueba y con a lo mejor alguna evidencia material o documental. A ver ahorita qué se nos ocurre, ¿no? Pero para que vean cómo la forma de desahogo e incorporación es completamente distinto, ¿sí? Miren, entonces pasa el órgano de prueba y entonces le hacen saber que fue citado para comparecer por medio del Ministerio Público a efecto de que remita su testimonio y le van a decir que desea usted conducirse con verdad, lo va a hacer porque hay penas de 8 años, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, señoría, sí, deseo declarar. Ok, entonces tome asiento, sí, y entonces la defensa, la fiscalía primero le va a hacer preguntas, el asesor jurídico, la defensa va a empezar a decir lo mismo, reglas de juicio. Si escucha la palabra objeción, no conteste. Espere a que este juzgador resuelva respecto de la objeción. Y así se va desahogando la audiencia.
Y ya entonces, ahora sí, la fiscalía realiza el interrogatorio directo al testigo y el juez exclusivamente escucha las objeciones y las regula. ¿Sí? Y que diga, no, objeción, señoría, no, no al lugar, o sea, al lugar, pues, o sea, está dentro de lo que establece el artículo 376, ¿no? O a lo mejor no, es una pregunta sugestiva, no al lugar, ok, reformule. Lo mismo de juicio, hagan de cuenta que están en el juicio. Se desahoga y posteriormente, ya con el interrogatorio y contrainterrogatorio, recordemos las 5 fases del interrogatorio, ¿sí? Entonces se tiene que el juez forzosamente hacer que pasen esas fases dentro de la audiencia. Ese puede ser otro tema que hablemos luego, ¿no? Pero dentro de la audiencia debe el juez de hacer que las fases del interrogatorio se cumplan a cabalidad. Pero el juez de control va a regular únicamente el interrogatorio. El juez no pregunta nada, no hace nada, simplemente escucha y regula. ¿Sale? Ahora, vamos a suponer que ya terminó el testigo de declarar. Entonces, va a decir, ¿se desean liberar al testigo? Sí, lo liberamos ya que se vaya. Muy bien, entonces se ordena a la administración que se resguarde, que se conserve y que haya un registro de dicha prueba anticipada, ¿sí? Y que la misma que va a ser resguardada en este recinto judicial, ¿sí? Ahora bien, nada más. Las partes van a decir, señoría, solicito copia certificada de la prueba anticipada, de la audiencia de ahorita, ¿no? ¿Cómo no? Se autoriza. Vamos, recogemos nuestra prueba anticipada, ya la tenemos aquí. Y la pregunta del millón, ¿cómo se desahoga la prueba anticipada en el juicio? ¿Verdad? Pues va a llegar el juicio en algún momento. Entonces, fíjense cómo ya les puse 2 ejemplos. Uno, con un menor que no precisamente se adecua a lo que establece este numeral, porque si ustedes pueden observar, aquí les dice los requisitos, que le voy a regresar la diapositiva. Les van a dar estas diapositivas a ustedes, ¿eh? Entonces, la audiencia, fíjense bien, en la audiencia únicamente dice que son ciertos requisitos, que sea solicitada por las partes, y fíjense aquí cómo dice que por vivir en el extranjero, que temer su muerte, pero ¿dónde dice para que no se revictimicen? No dice un menor de edad, no dice. Entonces, está complicada la cosa porque, pues imagínense, ¿no? O sea, si llegan y le dicen, señoría, quiero desahogar al menor de edad porque pues tengo un dictamen en materia de psicología en el cual establece la psicóloga que puede tener un trastorno en un futuro, pues ya se puede recuperar, X cosa, lo que ya les dije. Ya se le corrió traslado a la defensa y quiero anticipadamente desahogar a ese menor. Imagínense que diga el juez, no, porque no se adecua a ninguna de las hipótesis que establece el artículo 304 del Código Nacional. Digo, lo dejo abierto, ¿eh? Lo dejo abierto para ustedes qué opinan. Imagínense que el juez dijera que no se le admite. Y entonces va el menor a llevarlo a juicio y si después tiene una afectación psicológica de por vida, ¿quién tendrá responsabilidad? O sea, por eso es importante que hagamos un análisis y hay cosas en el código que no nos dicen literal, pero les dije al principio, interpretación conforme, principio pro persona, en su doble aspecto, todo lo que le beneficia a la persona. Y no estamos hablando persona mayor de edad o menor, a la persona. Entonces, el hecho de que se desahogue no le va a beneficiar al Ministerio Público, le va a beneficiar al menor, porque si desahoga ahorita tiene sus emociones ahorita pues revueltas, ¿no? Por darle un nombre. Desahoga y luego ahora sí su terapia al 100% y nunca vuelve a saber del caso. Pero imagínense que ya haya hecho su vida, como les digo, a lo mejor estaba en la primaria, sexto, pasa este hecho, pasa a la secundaria, el juicio duró
2 años, ya va en segundo de secundaria, y es más, ya tiene nuevos amigos, ya está un poco más grandecito. Oye, ¿qué crees? Tienes que ir a decir cómo mataron a tu papá, o a tu mamá, o a tu hermano. ¿Qué creen que va a pasar con ese menor? Pues ya lo había superado, ¿no? Los 2 años. Entonces, quise decirles esto porque literalmente no se encuentra en el artículo 304. Y la pregunta que se las dejo a ustedes de tarea, ¿debería de admitírsela al juez o no? Pues el juez vela por los derechos humanos, por los derechos, acuérdense el que vela por el control de la Constitución, debe de velar por el interés superior del menor. Por eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí le diga, bueno, sí se admite la prueba anticipada? Y el defensor con las manos en la cintura va a decir, señoría, ninguna de las hipótesis que establece el 304 se encuadra en lo que la Fiscalía ha manifestado, por lo tanto, solicito que no se admita. Pues si el legislador no lo puso fue por algo, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué va a pasar con el menor? Ya vimos los requisitos. Entonces, imagínense el juez que dijera, sí tiene razón la defensa, no se adecua en ninguna de las hipótesis, por lo tanto no se admite. Que venga el menor a juicio, se acaba la audiencia. Por eso hablaba yo de esto, la apelación. ¿Por qué? Porque puede ser un motivo de apelación, ¿no? Me parece que la apelación procede contra la inadmisión de algún medio de prueba, ¿no? Entonces, eso pudiera ser también pues un argumento, ¿no? Fíjense, aquí la apelación procede, las resoluciones que son apelables, ¿sí? 1, las que nieguen el anticipo de prueba. Es la primera. ¿Sí? ¿Creen que proceda la apelación? Y que le ordenen al juez de control a que... ¿Cuál será la resolución de los magistrados? ¿Que ordenen al juez que la admita? ¿Sí? O que vuelva a solicitarle al Ministerio Público la audiencia, o qué va a ordenar. ¿Por qué? Porque se advierte que pudiera ocasionar una situación irreparable, ¿no? De que el menor no quiera más bien no pase a decir su testimonio en ese momento y lo haga después. Entonces procede un recurso. ¿Sí? Aquí se los dejo como al aire, ¿eh? Ustedes piénsenlo. Yo ya dije pertinencia, dije argumentos, formas de desahogo, todo, pero ahora con el menor. Pues es que no está en los requisitos. O la viceversa, que el fiscal dijera, señoría, la defensa quiere ofrecer un menor y los argumentos que ha dado ni siquiera corresponden a lo que establece el artículo 304. Por lo tanto, entonces, de manera así, sin debate, debería de ya terminarse la audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay situaciones ya en la práctica que no esperamos, ¿no? Por eso también mi más sincera admiración a todos los jueces, porque les exponen cosas y en el momento tienen que resolver sin violentar derechos humanos de nadie, ¿no? También es complicado el trabajo de la fiscalía porque pues tiene que velar también por los derechos del imputado. Bueno, eso ya es en una situación ante la agencia del Ministerio Público, ¿no? Ya en la audiencia tal cual, ante el órgano jurisdiccional o ante el juez de control, pues ya no, ya el juez lo hace, ¿no? Pero también la fiscalía. Entonces, fíjense, ya para ir poco a poco ya aterrizando lo que es la prueba anticipada, vamos a suponer alguna evidencia material. ¿Qué se les ocurrirá? Bueno,
en lo que se nos ocurre algo, ¿sí? Una evidencia material o documental que a lo mejor pudiera desaparecer o algo por ahí que se adecue, lo que quiero dejarles es cómo se incorpora. ¿Sí me explicó? Sí, nada más. Entonces, esa es la situación. Ya dejemos de pensar tanto qué pudiera ser, ¿no? Sino cómo se incorpora. A ver, vamos a poner una evidencia material, ¿no? Señoría, solicito porque va a desaparecer y todo. Muy bien. Sí, Fiscalía. ¿Cuáles son sus vías de incorporación y sus formas de desahogo? ¿Sí? Tiene que decirlo. Vamos a suponer que haya un experto, ¿no? Emitió un dictamen. Entonces yo lo que quiero que vea usted, señoría, es esa evidencia material. Y por eso contraté un perito que le va a explicar a usted por qué puede desaparecer y en qué consiste esta evidencia material. Entonces la forma de incorporación y sus vías de desahogo va a ser por conducto del perito. Y sus formas de incorporación en términos del 380, 83, 86, pero desahogo al perito en términos del 370, 73 y 76. ¿Sí me explicó? O sea, el perito lo desahogo de esta manera y voy a incorporar con el perito, que es el testigo de acreditación, sí, la evidencia material. De manera general, suponiendo unas capturas de pantalla, sí, o algo que tenga, de la misma manera, tiene que haber un testigo de acreditación. ¿Quién va a ser su testigo de acreditación? Uno. Ahora, formas de incorporación por conducto del testigo de acreditación, vías o formas de desahogo. Acuérdense que son varias formas de desahogo. Lectura parcial en la parte conducente o lectura total o íntegra del documento. Las videograbaciones es lo mismo. Su reproducción parcial, y ya dicen ustedes de qué minuto a qué minuto, o reproducción total por conducto de la hermana del acusado o por conducto de el tío de la víctima de nombre tal. ¿Sí me explicó? Entonces, también es así la prueba anticipada. Y fíjense, por ejemplo, este testigo que tuviera, ¿qué se les ocurre? Un video de su celular, ¿no? Ya no pudo haber sido mediante un perito, lo voy a incorporar por conducto de ese testigo que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no hubo tiempo. O sea, las cosas pasaban muy rápido, señoría. No hubo tiempo, el testigo tiene un video en el cual se advierte cómo sucedieron los hechos, además de que él estuvo viendo, estuvo grabando. Entonces solicito dos cosas, señoría, que se me admita el testigo, sí, pero también la evidencia material o documental en este caso, como lo es un video. Y dicho video, señoría, será incorporado por conducto del mismo testigo en términos de lo que establece el 380 y 386 del Código Nacional, mediante su reproducción total. Entonces el juez va a entender, ok, le vas a hacer preguntas al testigo, va a referir unos hechos y va a poner un video y nos va a explicar ese video, ¿no? Eso es lo que, en términos jurídicos, ¿quieres hacer, fiscalía o defensa? Sí, señoría. Ah, muy bien. El uso de la voz a la contraparte, señoría, no tiene pertinencia por esto, lo que ustedes quieran, ¿no? Y el juez va a resolver, a ver. Lo que se pretende en este sistema es el esclarecimiento. Si con ese video se va a esclarecer el hecho, porque dice que sí tiene relación con el hecho, porque dice que grabó cuando se estaba cometiendo el delito. Entonces, para mí, como juez, pues sí, reúne el requisito, ¿no? Que sí es pertinente. Nada más, que se admita. Hagan de cuenta que con base en el interrogatorio, el testigo tiene que referir. Los testigos se preparan, ¿eh? Los testigos no van así, los testigos se preparan. Y una cosa diferente es aleccionar a preparar. Un testigo aleccionado se le dice qué decir. Aquí no, aquí al testigo cuando se prepara se le explica cómo es la audiencia, porque los testigos nunca han vivido cómo es una audiencia a lo mejor. Entonces, mire, va a tener una serie de preguntas. ¿Se acuerda usted de que me dijo que grabó un video? Sí, no, pues no se le olvide decirle al juez de ese video que me dijo también a mí, ¿no? Entonces voy a preguntarle yo, le voy a preguntar tal, si escucho objeción, pues explicarle la dinámica de la audiencia. Entonces, yo con el interrogatorio le voy a preguntar situaciones por las cuales voy a orillarlo a que me diga la existencia de un video. Si usted tuviera ese video a la vista, ¿lo reconocería? Sí. A ver, póngaselo.
Sí, sí, ese video yo lo extraje de mi teléfono, lo puse en la computadora, arrastré el video nada más y ahí apareció. En una memoria USB color azul de 16 gigas. Si le pongo la memoria, si le pusiera a la vista la memoria, lo reconocería. Sí, señoría, solicito que se le ponga la. Sí, ¿es esa la memoria que dice? Sí, señoría, en términos de 380, 83, 86, solicitaría que se proyecte dicho videograbación. Sí, toda vez que se encuentran sentadas las bases. Permíteme la defensa, ¿no? Señoría, a mí ni me han corrido traslado. Y el de fiscal, chin, de veras, hubiera visto yo las clases del maestro Eric. ¿Verdad? Necesitan descubrirse. Por eso le he dicho, aquí está el video y pide al juez un receso para que veas el video. Pero si ya sabemos, pues a lo mejor ni se oponen, ¿no? Pero sí tiene que haberlo descubierto. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente, grosso modo, únicamente lo que hace el juez cuando ya pasan los órganos de prueba o el órgano, como haya sido, el juez ordena que se resguarde en el juzgado esa videograbación. El juez no pondera, el juez no valora, el juez no pregunta, el juez no hace. Y les dejo una segunda pregunta al aire, ya les dejé una, les dejo otra. La prueba anticipada, vamos a suponer, en la etapa intermedia bueno, sí, en el ofrecimiento de la anticipada, pues, había un defensor. En la audiencia de juicio, y ustedes advirtieron en ese defensor que no hizo muchas preguntas, estaba así como tranquilo, ¿no? No hay problema, que se admite, ni debatió la prueba anticipada, ¿no? Y luego entonces pasa la audiencia intermedia, no hay problema, ofrecen la prueba anticipada y pasa a juicio. Y aquí viene lo bueno, pasa a juicio y entonces el defensor que estaba antes ya no está, contrataron a otro. Porque a ojos del acusado dijo, ay, como que no me da buena espina, ¿no? Contrata a otro. Y entonces el otro dice, ay, hay una prueba anticipada. Y ve el video y dice, chin, ese defensor se pasó de listo. No preguntó esto, no hizo esto. Y la pregunta es, ya en el juicio tal cual, el que se proyecte la prueba anticipada violentará el principio de contradicción, porque ya nadie puede preguntar nada, ponen el video y ahí que se quede, ahí lo ven, como estoy viendo una película. Y el defensor, ¿qué puede hacer? Nada. No puede preguntar nada, no puede preguntarle a nadie nada. Pues les digo, se violentará el principio de contradicción con la prueba anticipada. Bueno, ya para ir terminando, la prueba anticipada, el disco, lo solicitan ustedes. Y luego, cuando formula acusación el MP, ¿sí? Va a ofrecer, va a abrir como un capítulo en su acusación, un apartado, y va a decir prueba anticipada, ¿sí? Desahogada ante el juez de control, tal, en tal fecha. La que solicito que se incorpore en términos de lo que establece el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales por los medios electrónicos del juzgado en su reproducción total. ¿A qué voy con esto? Maestro, es que usted acaba de decir que las pruebas de esa naturaleza, que son electrónicas o que no se incorporan por su propia naturaleza. Bueno, este caso en particular, pues ¿por quién lo voy a proyectar? Pues la fiscalía, sí. Por eso en el auto de apertura a juicio oral, el juez de control, cuando hace el auto de apertura a juicio oral, dice, se desahogó prueba anticipada, consistente en tal, y que se reproducirá por los medios electrónicos. El juez de juicio lo que hace es, señoría, se ofreció como la prueba anticipada consistente en esto y esto, solicito su proyección. Y el juez de control, a ver, córrele el disco o déselo al auxiliar de sala para que lo proyecte. Es la excepción, ¿sí? No va a haber un órgano de prueba que ofrezca o que se incorpore o un testigo de acreditación para esta prueba anticipada. Solito se va a proyectar la prueba anticipada. Sí, esa es la excepción, porque ya está en el auto de apertura. Todo lo demás ustedes lo van a ver y dice videograbación de 5 minutos, el cual será incorporado por conducto de la mamá del acusado, ¿no?
Y así, y placas fotográficas consistentes en 400 placas fotográficas que estarán incorporadas por el perito en materia criminalística, tal. Capturas de pantalla en las cuales se advierte una conversación del acusado con su pareja, ¿sí? Y las que estarán incorporadas por conducto de la pareja del acusado. Todas van a ser con un testigo de acreditación. La prueba anticipada, no. La prueba anticipada simplemente se hace llegar y se proyecta el disco. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Hasta aquí, ya nada más en el colegio, por favor, indíquenles para que les hagan llegar las diapositivas. La grabación la van a encontrar ahí. Sin embargo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Cedo el uso de la voz para las dudas. Si no hay dudas, voy a ir cerrando, porque ya vi algunas preguntitas que están haciendo y ahora sí, si algo se me fue, ahorita damos respuesta, ¿no? Primero vamos aquí al chat. Nos dice Aurea Serrano, en cuestión de evidencia, los resultados de los peritajes en psicología tienen un periodo de validez determinado. Aurea, ¿me preguntaste o es una opinión? Ya no entendí. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo así rápido, ¿eh? Ustedes, porque veo que dice has de ser psicóloga, Aurea. Pero hay dos cosas distintas. Ojo, impresión diagnóstica y examen psicodiagnóstico. La impresión diagnóstica es lo que hacen al momento, en ese momento. Por ejemplo, eso no es muy común en el delito de violación, ¿no? Te hacen un análisis rápido y órale, ya está la impresión diagnóstica, es momentánea. Sino el examen psicodiagnóstico te establece, bueno, dependiendo porque eso lo pide la fiscalía. Solicito que me diga, a lo mejor la afectación que presenta el menor o la víctima, como sea, en cuántas sesiones aproximadamente pudiera recuperarse. Y también solicitaría que me explique en dinero cuánto se gastaría la víctima en eso. El psicólogo lo pondera y lo valora y eso se ingresa para la reparación del daño por alguna suspensión condicional del proceso en audiencias de violencia familiar, en situaciones de violencia familiar o en otras en las que aplique, o también en las sentencias para la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Entonces, bueno, dice Israel, si la prueba anticipada en vez de ayudar perjudica, ¿la puede utilizar la contraria en su favor? Sí, recuerden, principio de adquisición de la prueba, ¿sí? En el momento que ustedes se descubran o que nos descubramos, Ministerio Público también o defensor, ya valimos, coloquialmente dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya perdí el poder. Es como cuando suben una fotografía al Face, ¿no? Ya perdimos el poder porque ya la fotografía pudo haberse compartido en miles de lugares. Así más o menos es aquí. ¿Por qué? Porque yo ya lo compartí, entonces ya lo hace suyo el defensor, ya lo hizo suyo el asesor, ya lo hizo suyo el Ministerio Público. Y a lo mejor le encontramos por ahí una situación de donde agarrarse y adiós, ¿eh? Es importante que tomen una capacitación de interrogatorio y contrainterrogatorio, porque es ahí donde destruimos los peritajes, ¿eh? Los interrogatorios en el contra. Entonces, bueno, sí la puedo agarrar a su favor. Hubo un caso donde me solicitan una mecánica de una reconstrucción de hechos. Solicitan la reconstrucción de hechos y ¿qué creen los peritos? Reconstruyen y pues están a favor de la fiscalía, ¿no? Entonces, imagínense, pues ya, peor. O sea, lo solicitó la defensa. Bueno. Bien, ya Aurea ya nos contestó. Muchas gracias. Entonces, no tiene un tiempo determinado de validez un dictamen, ¿eh? O sea, mientras dure el juicio, ese dictamen va a ser utilizado. Pero recuerden también la obligación que tienen ustedes como peritos, psicólogos o quienes sean, de comparecer en juicio. Entonces, a veces, Aurea, ustedes emiten un dictamen y ya no quieren ir a juicio. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor ya están trabajando en otro estado, ¿sí? Y ya no van. O sea, ya a lo mejor ya no voy, ¿no?
O a veces ha pasado en muchas ocasiones que trabajaba en la fiscalía el perito, ya no trabaja, ya se fue a trabajar a otro estado, otro país, y luego ¿cómo le hacemos para llevar al perito, no? Es una obligación que tienen los peritos de constituirse en el, pues ahora sí que en el juzgado a desahogar su testimonio. Bien, aquí en el chat, creo que son todas, déjenme ver aquí en el Face, ¿no? Por aquí tengo algunas preguntas. Saludos a Tierra Caliente. Dice Selene, entonces la prueba anticipada se puede desahogar por sí misma desde el punto de vista en el juicio oral, sí, ya nada más está precisado así en el auto de apertura, ¿eh? En el auto de apertura ya dice ahí prueba anticipada, señoría, pues solicito que se proyecte por los medios electrónicos. Entonces sí, póngalo y ya, solamente el juez escucha y ponder y ya hace sus anotaciones y vámonos, ya no hay más. ¿Sale? Dice Susana, eso, está bien largo. Un menor que su padre fue víctima de homicidio, él no vio, pero se supone que escuchó, tenía 10 años cuando sucedió. El evento han pasado 4 años. ¿Qué valor probatorio puede tener si no se realizó la prueba anticipada? Apenas acaba de formular acusación, el ofendido. Bueno, el valor se lo va a dar el juez, el valor probatorio. El hecho de que pasen 20,000 años no significa que el juez ya no lo vaya a ponderar. Esa ponderación ustedes la van a encontrar establecida en el artículo 265 y me parece el 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la forma en la que el juez va a ponderar los medios o las pruebas. Y el hecho precisamente de que nos diga que ya pasaron 5 años, pues no, imagínense, ha habido homicidios desde el 2011 y apenas detuvieron a la persona mediante una orden de aprehensión, pues han pasado 11 años y que dijera el juez, ya no voy a valorar la entrevista de la testigo presencial. No se podría. Sí, sin embargo, el juez, de acuerdo al desahogo, es su valoración, ¿no? O sea, lo que suceda es como cuando ofrece el defensor, perdón, el acusado o el imputado sus pruebas o datos de prueba, se sujetan a valoración del juez, ¿no? Y mientras no se adviertan situaciones de odio o animadversión y que sean precisamente con las reglas del juicio, pues ya no va a haber ningún problema. No hay motivo de exclusión, Susana, desde mi particular punto de vista y experiencia, no considero que sea así por el tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo una aclaración pertinente? Bueno, ese es tema de una diversa plática. Solamente te dejo que, pues eso viene establecido en el artículo 376 del Código Nacional y te establece que cuando el órgano de prueba pasa al frente, por ejemplo, vamos a suponer que dice una cosa narra una historia que es diferente a lo que está en la entrevista, vas a solicitar la aclaración pertinente, le vas a decir al juez, señoría, solicito una aclaración, atendiendo en el primer momento en el que el testigo, ha manifestado una situación distinta a la que manifiesta en la entrevista. Entonces, solicitaría que me aclare estas dichas circunstancias, ¿no? Se subraya la parte conducente igual, pero se tienen que sentar las bases. No me voy a adentrar mucho en eso porque no es tema de la conferencia, pero pueden ustedes por ahí verificar mis redes sociales, por ahí tengo varios videos de eso. Dice Luis, necesito prueba anticipada, que es una testimonial. Ok. Reparación de pantallas nos dice cuál es la manera de promover audiencia de prueba anticipada ante el juez de control. Muy fácil, solamente lo haces por escrito, tu promoción, sé juez de control del distrito judicial de tal o sé juez del sistema penal acusatorio, si es en la Ciudad de México o en el estado que estén, ¿sí? En términos de lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B o C, dependiendo si es imputado o víctima, ¿sí? Solicito de manera respetuosa que se genere audiencia de prueba y pones así como en negritas, ¿no? Para debatir prueba anticipada. Sí, atendiendo a que considera esta defensa que pudiera desaparecer en el término de 36, 24 horas por los siguientes motivos. Y la ingresas, te van a acordar que se genera audiencia, es decir, no te van a contestar, los argumentos fueron buenos, que sí se admita. No. Mañana es la audiencia, tienes que estar pendiente del teléfono, pues ingresa la promoción hoy en la mañana. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, las audiencias son en la tarde, entonces si la ingreso en la mañana, igual y esta vota en la tarde, ¿no? Entonces te van a hablar. Así de fácil. Quintana Roo, saludos.
Nos dice Luis Alfonso: necesito llevar a cabo una prueba anticipada, la fracción cuarta, en cumplimiento de las reglas en las prácticas de prueba de juicio. Para mí es necesario que el testigo deponga placas fotográficas, videos que no fueron objeto de incorporación en audiencia de vinculación de la contraparte. Creo que esta ya la contesté, me dije cómo se incorporan, ¿no?, los videos y placas fotográficas. Bueno, nos dice Carlos si procede el recurso. Estoy leyendo los anteriores, los recursos de apelación. Sí procede, sí lo vimos, ¿no? Dice Joyeros Unidos: la prueba del menor debería admitirse no solamente por revictimizar, sino por un derecho fundamental a la salud. Ya nos dice aquí Joyeros que sí se debe de admitir, ¿no? Ya se los dejo a ustedes a ver si sí o si no, porque, pues bueno, a ver, está difícil, ¿no? Porque si se la admito, trastoco el 304, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro de esas hipótesis. Si no se la admito, pues trastoco el derecho del oferente, ¿no? Bueno. Tengo un caso donde se pidió una información a Estados Unidos y contestaron que del estado de Arizona toda información se destruye a los 7 días. Ahí está un ejemplo, ¿no? Saludos, República Dominicana. Gracias a Sandra, nos agradece. Gracias a todos los que les gustó la ponencia. No se violenta el principio de contradicción, nos dice Hugo, pero no nos dice por qué, ¿no? Dice Víctor España: maestro, sobre la prueba psicológica en el caso de abuso sexual. Es lo mismo, o sea, la prueba en materia de psicología es fundamental para el abuso sexual y para la violación. De hecho, pues es como la prueba, como dice, ¿no?, la prueba reina entre también obviamente el médico en el caso de violación, pero sí es necesaria esa prueba, ¿no? Puede desahogarse de anticipada, ¿no? También. Prueba en el chat, nada más nos felicita Elodia. Gracias a ustedes. ¿Cuáles son sus redes sociales?, dice Ciro Martínez. Me encuentran como abogado Eric Mejía. Así le ponen abogado Eric Mejía en el Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube. También encuentran algunos videos que les van a ayudar. Sí, agradecen todos. Víctor, muchas gracias. Lorena, dice Lorena que se escucha bajito, se desconectó el micro. Lorena, es que ¿qué crees? Que estoy enfermo de la garganta y no podía hablar así muy fuerte, pero no sé si me escucharon bien. Bueno, Aurea dice que le gusta la ponencia. Les agradezco muchísimo, pues ya nos ganó el tiempo, siempre es un placer pues participar con ustedes, también el Colegio de Estudios, que me invita de manera frecuente a dar ponencias. Les agradezco muchísimo por todo, agradezco también a todos ustedes por todos sus saludos, por todas sus felicitaciones. Estamos en contacto, dejo a disposición las diapositivas y también me pongo a sus órdenes por cualquier situación. Maestra, muchas gracias por todo. Quedo pendiente de instrucciones. Al contrario, maestro, pues muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes. En el chat ya les dejé el link para que puedan solicitar la constancia con valor curricular y les enviamos también las diapositivas que acaba de exponer. Y bueno, si no hay otra cosa que hacer, nos despedimos. Que pasen una excelente noche. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.